Cuando yo era un niño, mi papá tenía una manera de llamarnos cuando andábamos fuera, decimos chavalos, afuera jugando, ¿verdad? Y él siempre me chiflaba. Y mi padre tenía un chiflado que se distinguía, ¿no? Chiflado se dice, un chiflón, un chifluyo. Un chiflido. ¿Así se dice en Perú, hermanos? Un silbato. Ok, everybody, todos entienden, right? Whistling. Yo sabía que era mi padre que me estaba llamando, ¿verdad? Y sabía también, no solamente que estaba llamando, que tenía que ir. Y también sabía una tercera cosa, que cuando llegaba a su presencia, tenía que responderle, sí, Señor. Así crecimos. Teníamos que responderle, sí, Señor. En México dicen que mande o mande usted, ¿cierto? ¿Verdad? No se me olvida. Hablando de Jesucristo, y este mes hemos decidido dedicárselo al Señor. Todos los meses son de Él, pero este mes, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ustedes ven las noticias de lo que está pasando alrededor del mundo, que está pasando aquí, lo que pasa en San Bernardino, ¿verdad? Lo que puede suceder en cualquier momento en nuestra ciudad. Ustedes saben lo que está pasando, hay mucho temor, hay mucho miedo, es un buen tiempo para exaltar el nombre del Señor. Es un buen tiempo para creer en Jesús. Este es un buen tiempo. La gente está en miedo, la gente no sabe qué hacer, ¿verdad? Y es bueno conocer al Señor. Es un buen tiempo. Y por eso yo le quiero dedicar este mes al Señor. Quiero que exaltemos al Señor. Quiero que honremos al Señor. Como dice el Salmo 2, honra al Hijo. Honra al Hijo. Queremos honrar al Señor en este mes, en todo lo que hagamos. Y por eso esta pequeña serie que quiero hacer este mes, que se llama ¿Quién manda aquí? Who's in charge here? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda en este firmamento? ¿Quién manda en este globo, en esta ciudad, en tu familia, en tu vida? ¿Quién manda aquí? Y el señorío de Cristo parecería que se nos ha olvidado que Jesús no solamente es el Salvador, pero Jesús es también Señor. ¿Jesús es qué? Señor, ¿cierto? Es fácil de olvidarlo, fácil de titubear acerca del concepto de lo que llamamos el señorío de Cristo. Yo tuve una experiencia en Mexicali, Baja California, a donde yo iba a servirle al Señor a la edad de 21, 22, 23 años. Le serví al Señor en Mexicali, en viajes misioneros cortos, ¿verdad? Y me encantaba trabajar con las familias. Y estaba jovencito y habían personas mayores de 40, de 50 años para arriba, y cristianos se convertían. Fue un tiempo de mucha bendición en esos años allá, compartiendo en los ejidos de Mexicali. Pero llegaba el tiempo de bautizar, y bautizábamos en los canales, ¿verdad? Y era también lindo bautizar en los canales. Te metes al canal y se siente como lodo abajo y no sabes lo que estás tocando, pisando. Quién sabe qué era, ¿no? Pero el punto era, estábamos bautizando y era un momento glorioso el bautismo, ¿verdad? Pero notábamos que cuando era el tiempo de bautismo y le pedíamos a las personas que se bautizaran, muchos te rehuían y decían, ¿verdad? Todavía no me quiero bautizar. Ahora, eran cristianos, eran creyentes, habían recibido al Señor, pero no se comprometían, no se entregaban, no obedecían en el bautismo, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿pero por qué no? ¿Por qué es que no se quieren bautizar? Y llegué a una conclusión, que cuando alguien te decía, siendo cristiano, y no se había bautizado, y no tenía planes de bautizarse, llegué a la conclusión que lo que estaban diciendo es, no estoy listo para rendirle mi vida al Señor. ¿No? O otros, yo pensé que la razón que no se bautizaban era que estaban diciendo, tengo miedo de fallar y de ser un hipócrita. Esa es lo que yo pude analizar y
finalmente deducir de esos actos de desobediencia verdaderamente, ¿verdad? Ahora, ¿hemos verdaderamente reconocido su persona? ¿Hemos verdaderamente reconocido a Jesús como el Señor? No como Salvador, sino como el Señor de nuestra vida. El jefe, la autoridad. Me puse a pensar, ¿cuáles son los Jesuses? No sé si esa palabra es correcta en la gramática española. The different Jesuses, los diferentes Jesús que nosotros hemos formado. Y esto no es inspirado lo que le voy a dar ahora. No es sagrado, no es ninguna cosa fuera de este mundo, pero yo me puse a pensar sobre los diferentes Jesús que yo veo y que la gente ha como abrazado o ha instituido o ha creado. El primero le llamo el Jesús necesitado. ¿Okay? El Jesús necesitado. Este es el Jesús que otros lo tienen que cargar. Lo mueven de un lado para otro. Usualmente hecho con manos de hombres y lo mueven, ¿no? Las famosas, ¿qué llamamos? Procesiones o las famosas, en mi país era muy común. Pero a Jesús lo tienes que cargar. Hay casas donde lo tienen que cargar, ¿no? De un lado a otro. Ese es el Jesús necesitado. El segundo es el Jesús débil, que vemos el día de hoy. Otros le tienen que ayudar. Él no es suficientemente poderoso para darte tu milagro. Alguien tiene que pedirle o tienes que pedirle a alguien más para que te dé el milagro. O que por lo menos vaya y te represente delante de Él para darte tu milagro. Leamos el Jesús débil, ¿no? Otros le tienen que ayudar. ¿Te lo imaginas? Después el Jesús viajero. Jesús viajero es aquel que ahí está según la emergencia. Voy para Nicaragua, Señor, bendíceme. Y llamamos y que nos socorra para esa oportunidad y ese momento, ¿no? Jesús el viajero, está listo para cualquier viaje donde lo llamen. ¿Okay? Después el Jesús místico. Este es el que está revuelto con un montón de otras ideas. ¿No? Ciencia cristiana, otros grupos y filosofías donde, vamos a meter a Jesús, ¿por qué no? Es un sincretismo de ideas y ahí meten a Jesús adentro, ¿no? Pero Jesús no es igual a nadie. Jesús no dijo yo soy un camino, una verdad y una vida. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no pertenece a ninguna categoría. A Él no lo puedes catalogar. Él es único. ¿Tú lo crees? ¿Ay? Después está el Jesús cool. El Jesús cool. Este es mi camarada. El que está a mi lado. ¿Ay? ¿Cómo estás, mi camarada? Un tipo como que, espérate. Entendemos, camarada, pero él no es tu camarada. Él es tu amigo, él es tu hermano. Porque él decidió hacerse tu amigo y tu hermano. No es tu camarada, ¿verdad? No estamos en el mismo nivel. Él está aquí, yo estoy aquí. Tengamos cuidado con eso. Después está el Jesús limitado. Jesús limitado. Este es el que lo tienes que ir a buscar en un templo o en un altar. Vas a ver a Jesús. Allá está en aquel lugar y lo vemos en la estatua que sobremira, ¿qué es? Río de Janeiro. Ahí está el Jesús limitado. Ahí está, pobrecito. Tiene los brazos ya cansados, yo creo, de tenerlos así extendidos sobre esa ciudad. La verdad es que ahí ese no es Cristo, no está Cristo, no tiene ninguna santidad o poder, es simplemente una estatua que alguien puso sobre esa ciudad. Puede haber simbolismo, pero nuestro Jesús dice que es omnipresente, que está en todos lugares a la misma vez. He's everywhere present. Él no está limitado. Después, por último, me gusta, el Jesús alcahuete. ¿Es that the right word? ¿La palabra correcta? Alcahuete. Me deja hacer lo que me dé la gana a mí.
En otras palabras. Right? Maybe. Quizás estamos viviendo la vida así. You're doing your own thing. Estamos viviendo la vida. Pero ahí está Jesús. Pero Él me lo permite. Él está conmigo. Él está a mi lado. Él me permite. ¿Les han usado esas palabras a ustedes? Eres un alcahueto, decían en mi casa, ¿no? Por permitir ciertas cosas que no son permisibles. Esa es una idea, que hay diferentes personas pensando en Jesús de diferentes maneras, pero nosotros tenemos que pensar en Jesús como el Señor. El Señor. Está la historia clásica de Juan 20 aquí con Tomás, ¿no es cierto? Y como ven, aquí en la historia de Juan 20, Cristo tomó el tiempo para declararse a un discípulo que usualmente lo conocemos como el Doubting Thomas, el Tomás que dudaba. Porque él dijo, si no meto mis dedos en las manos, si no meto mis dedos en su costado, no voy a creer. Le llamamos el Tomás que dudaba, ¿no? Y entonces el Señor no lo descarta, no lo rechaza, no lo niega, sino que toma el tiempo para venir y presentarse delante de él. Le dice, aquí tienes mis manos, aquí está mi costado. Y Tomás, aquí está el punto que quiero que capten. Cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, ¿qué quiso dar a entender? Algunos dicen que era una expresión simplemente como cuando dices, oh Dios mío, y que era siempre una expresión, Señor mío, Dios mío, pero no era una expresión. ¿Saben lo que era? Era una confesión. Por eso nos dice la palabra que dice que le dijo, Señor mío, Dios mío, exclamó Tomás, ¿verdad? Y verdaderamente era un acto de adoración, era un acto de exaltación, era un acto de negación personal. Era un momento de decir, Señor mío, como el chiflido de mi padre. Mande usted. Tenía que llegar a ese momento. Tiene que haber un momento en tu vida donde tú te tienes que dar cuenta que al que aceptaste aquí atrás, al que recibiste en tu corazón como tu Salvador, es tu jefe, mi amigo. Que tú no reinas en tu vida, que tú no hiciste tu vida, que tú no corres tu vida, que el Señor es el Señor de tu vida y de mi vida. ¿Tiene sentido? Y eso es lo que pasa aquí con este hombre, y Cristo le afirma, ¿verdad? Y le dice, oye, fantástico, porque me has visto, has creído, Tomás, y te lo regalo, pero dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y claro, la finalidad del versículo 31, estas cosas se han escrito, aquí ya no es el Señor hablando, sino que es el apóstol Juan hablando, diciendo estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Verdad? Si es Salvador, es el Señor. Como el canto que cantamos al principio, vendrá, Él va a venir. Él va a venir. Él viene de regreso, va a regresar. Y tenemos que nosotros estarlo esperando con devoción y dedicación. Life is hard, hermanos. La vida está llena y repleta de tentaciones y dificultades y, bumps in the road, dicen en inglés. ¿Verdad? Es hard. Y todo nos jala de un lado para otro, Miren a su alrededor. Miren a su alrededor. ¿A dónde están los demás? Y quizás vivimos la vida así, ¿no es cierto? Un día sí, otro día no, un día sí, otro día. Un día leo mi Biblia, otro día no. Un día oro, otro día no. No sé, pero pienso que el enemigo quiere que nosotros despeguemos los ojos de esta gran verdad, que Jesús es el Señor de nuestra vida. Las palabras de la Biblia, cuando hablamos del señorío de Cristo, en el Antiguo Testamento, la palabra era Adonai.
Adonai. Cuando aparecía el nombre de Dios, el famoso grammaton en griego, eran lo que se llama las consonantes de lo que ahora conocemos en español, decimos Jehová. Pero Jehová nunca no llevaba vocales, eran puras consonantes. Pero el hebreo, cuando estas palabras, las consonantes, estaban en el Antiguo Testamento, nunca decían esa palabra. No la decían porque era tan sagrada, era tan importante y tan grandiosa, que no se atrevían a decir esa palabra y usaban la palabra Adonai. Adonai, ¿verdad? Cuando decías Adonai, estás hablando del Todopoderoso, del Creador. Cuando llegamos en la Septuaginta era una traducción del Antiguo Testamento que estaba escrito en hebreo, escrito ahora en griego porque era la lengua común de ese tiempo. Y en la Septuaginta, la traducción al griego del hebreo, el Antiguo Testamento, empezaron a usar la palabra Kyrios. Kyrios quiere decir ¿qué? Señor. ¿Qué quiere decir Kyrios? Señor. ¿Me entiendes? Ahora, esa misma palabra Kyrios era una palabra que en la vida secular significaba dueño, amo, ¿verdad? Y hermanas, aún era usada entre esposas y maridos en el Nuevo Testamento, donde Kyrios aparece 717 veces, aparece la palabra Kyrios usada de diferente manera, aún en una manera secular. ¿Ustedes sabían que la Biblia dice que, hermanas, que usted tiene que llamar a su esposo Señor? Not true. No es verdad. Dice que Sara llamaba a su esposo Señor. No te está diciendo que tú le llames Señor. Los hermanos van, pastor, tan contento está, El principio ahí es diferente, el principio es del respeto, pues capten la idea. Sara llamaba a su esposo Señor, no era simplemente un título, era una señal de reverencia, de honor y de respeto a su marido. Es lo que dice Efesios 5:33. Esposas, ¿qué? Respetad a vuestros maridos como al Señor. ¿Entiende? Kyrios. En el lenguaje común del tiempo era aplicable a toda persona a la cual se reconocía autoridad y superioridad. Estabas delante del amo, delante del dueño, le llamabas Kyrios en el lenguaje del Nuevo Testamento. En la fe en Jesús era un reconocimiento de Él como el Señor, el dueño, el amo y el jefe del que cree o de quien cree. Kyrios devinó en una expresión del reconocimiento de la sublime autoridad de Jesús. Se lo repito, Kyrios, Señor, devinó en una expresión del reconocimiento de la sublime autoridad de Jesús. Tengamos cuidado con ese nombre, cómo lo usamos, nuestras expresiones, pero sobre todo entendamos lo que significa para el creyente. Es una expresión de tu vida que reconoces su sublime autoridad sobre tu vida como creyente. Rango y autoridad, poder y dignidad de Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes sobre la vida y la muerte de los que creen en Él. 1 Timoteo 6:15 nos hace referencia al que ha de venir. 1 Timoteo 6, versículo 15 dice, el 14 dice que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla, ¿verdad? Y ahora mira lo que dice: al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. So the Bible teaches. He's not your buddy. He's the great almighty God in the flesh. And you've got to obey Him. You've got to love Him. You've got to honor Him.
Tienes que hacerlo como el superior de tu vida. He's the principal of the school, like your kids, right? You recognize that. Tú reconoces. El director de la escuela, ahí está la autoridad. Este es el principal. No hay nadie más. No hay pequeños Cristos. No hay. Él es el Señor, el Kyrios, rango, autoridad. En los últimos meses yo he tenido una práctica que cuando tengo mis devocionales y trato de siempre repasar ciertos versículos, y uno que trato de practicar y lo repaso es aquel que dice así: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Piensa en eso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Lo trato de meditar y reflexionar y sentir y visualizar y vivir. ¿Verdad? Señor, ayúdame cuando ande hoy en tal lugar a través de mi vida este día. Ayúdame a poner esto en práctica. Ayúdame. Simplemente una parte, la primera, niéguese a sí mismo. Deny yourself. Enséñame dónde me tengo que negar a mí mismo hoy. Let me give you an example. Carolina se levanta en la mañana y dice, anoche ya se había dado cuenta, me dice, there's a dog outside, hay un perro afuera en el patio. Y le dije, sí, es Daisy, el perro de nuestra hija. Y ella me dice, hey, afuera hay unas mats que usan para ejercicio, ¿verdad? Y me dice, están allá afuera. Y anoche la perrita, es un bulldog inglés, rompió una de ellas. Y hay otras 8 en el patio afuera sobre el césped. Y yo le digo, sí, ahí están otras 9. Y voy caminando con mi café a buscar a Dios en mi cuarto, en mi lugar de oración y devoción. Y le digo, allá están otras, como diciéndole, allá están otras 8, ve a recogerlas. Entonces me metí a mi cuarto y Dios me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, man? Help your wife. Niéguese, ¿qué? A sí mismo, man. Right? No soy yo, es el Señor, right? Pero piénsalo bien. Try it, Manny, this week. Niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. ¿Somos o no somos? ¿Hay un Señor o no hay un Señor? ¿Cómo está la cosa? Sí, este es el punto, que si se olvidan de todo lo que diga, no se les olvide esta ilustración. Todos tenemos un trono en medio de nuestro corazón. Alguien está rigiendo tu vida. Somebody is governing your life. There's a throne on your heart. ¿Ok? Y el que debería estar en el trono, ¿quién es? Jesús. Pero lo que hemos hecho es que lo hemos destronado. Y por eso nuestra vida está en un desarreglo. It's all messed up, our lives. Because He's not ruling. Él no está rigiendo la vida. Pero cuando tú comienzas a poner a Cristo como el Kyrios, el Señor, el que manda, el jefe, el principal, y te sometes a Él y le pides su ayuda y lo reconoces, ¿sabes lo que pasa? Tu vida no se deshace de problemas, pero tu vida toma un orden diferente. Todo cae en su lugar, y aún las dificultades y las pruebas y todos los problemas que vienen, les puedes sacar sentido y puedes buscar una salida. ¿Por qué? Porque pones al Señor primero en tu vida. That's it. So who is the Lord of your life? Carolina lo dijo muy bien. Yo le pregunté esta mañana, oye, ¿qué piensas tú del señorío de Cristo? Y ella me dice, for me, He's either your Lord or He is not. That was the first thing. Me dijo ella, para mí, o es tu Señor o no es tu Señor. No hay in-betweens, no hay nada en medio. No hay nada en medio. Ay, no es, casi, no puede ser de Mexicali. If you get me, ¿verdad? Ok.
O lo es o no lo es. Es una de las dos cosas. I like what she said. Question. Do you struggle to do His will? Or do you go about doing your own thing, living out your own life? ¿Luchas con hacer su voluntad? ¿O sigues la vida rutinariamente haciendo tus propios asuntos y cosas, viviendo tu vida a tu manera? Your agenda, your things, your interests. You know, which one are you? Si la primera, si estás luchando y luchas diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, estás luchando con vivir la vida de una manera que Dios, como Dios le agrada, yes, muy posible que el Señor lo has reconocido como Señor y por eso estás luchando tanto. Porque no quieres, cometer un error o serle desobediente. Pero si nomás sigues tu vida y lo haces, estás viviendo de tu manera y de repente, voy a ponerle un poquito de Jesús, como la pimienta, right? Un poquito de Jesús aquí, un poquito de Jesús aquí, a mis planes, y es lo que tú has decidido hacer y vivir. Y lo vemos y no se enojan conmigo. Y si se enojan, that's okay también. Pero lo vemos por todas partes. We see it. Lo que pasa con lo que llamamos social media, las redes sociales, ¿sabes lo que pasa? Tu vida es un libro. You're an open book. Y ves a la gente que se desvive por hacer tantas cosas. ¿Cierto? You know what's the best place for kids to be in on Sunday morning? In church. As a parent. El mejor lugar para tener a tus hijos los domingos en la mañana es en la iglesia. And people get all happy. La gente se contenta. Mira a mi hijo, le dieron tal cosa, And I say, how many verses are you teaching that kid? ¿Cómo conoces ese niño al Señor? ¿Lo llevas a la iglesia? Y no es la culpa de los niños. Es la culpa de los padres. Tienen otras prioridades. Y lo hacen para exaltarse a ellos mismos. Look at my great kid. My kid can beat up your kid. Have you seen those stickers? My kid can beat up your honor student, Y empiezan a tirar, reconozcamos, hermanos. Es cierto, ¿es tu Señor o no es tu Señor? No hay tierra de medio. O lo es o no lo es. Kyrios. Eso es lo que significa. Ahora, 3 aspectos que quiero continuar aquí diciéndoles sobre este asunto del señorío. El señorío de Cristo comienza con la salvación. ¿Okay? Comienza con la salvación. Bien, Romanos 19 nos dice claramente lo siguiente. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Cuando tú crees en Cristo y lo haces tu Salvador, y ese es el momento que comienza el señorío de Cristo en tu vida. No aceptas solamente un Salvador, aceptas a un Señor. Vienes todo sucio y todo lleno de problemas, pero ya es tu Señor desde ese momento. No dices, voy a vivir un rato así y después lo voy a hacer mi Señor. El momento que Él entra a tu vida, se convierte en el dueño de tu vida. Comienza el momento de salvación. No es después, ese es el momento que Él se convierte en tu Señor. También dice la Biblia en 1 Corintios 12:3, 1 Corintios 12, versículo 3, dice, 12:3 dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, recibes al Espíritu Santo. Y ahora tienes el derecho y también tienes la potencia para poder decir Jesús es el Señor. Cuando yo he trabajado con personas endemoniadas, ¿verdad? Un demonio no puede llamar a Jesús el Señor. Pero un cristiano, por el Espíritu Santo, llama a Jesús el Señor. El Señor en el sentido de toda la autoridad suprema.
Porque los demonios saben que Jesús es el Señor, pero no les conviene hablar de esa manera acerca de Él. ¿Entiende? Un no cristiano no puede decir Jesús es el Señor. Pero nosotros debe ser nuestro dicho. Jesús es mi Señor. Jesús es el Señor. Es como deberíamos de nosotros expresarnos, ¿verdad? Romanos 8, 14 al 16 dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios, ¿verdad? El señorío, la presencia del Espíritu Santo ahora, el momento que tú recibes al Señor, ahí comienza, con la salvación comienza el señorío, el poderío, la autoridad del Señor en tu vida y en la mía. Ahora, entiende esto. Segundo, Cristo es preeminente. Preeminente. ¿Qué es una preeminencia? Cuando le dicen a alguien, pareces una preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Hermano Eleazar Valencia, ¿qué es preeminencia? Joel Gómez, tú eres inteligente. Carlos Rodríguez, el máximo, right? Preeminencia. Cristo es preeminente. Yo pienso, yo estoy queriendo que ustedes estén sintiendo conmigo. Here's the thing. No tenemos que ser cristianos bruscos, rudos, y aún voy a usar la palabra brutos. Pero déjeme explicarle. No tenemos que andar con gente de otras religiones o con gente de otras creencias, aún de las que venimos nosotros, nuestras raíces, y ser rudos y pelear con ellos y castigarlos y condenarlos y todo eso. Pero sí, yo esperaría de ustedes que ustedes entiendan que nosotros no nos postramos delante de ninguna cosa hecha con manos humanas. No le oramos o le pedimos a ninguna estampa o imagen o cosas así por el estilo. ¿Me entiende? No hacemos figuritas de supuesto Cristo. We don't do that. ¿Por qué? Porque es crear algo que no va de acuerdo a la preeminencia de Cristo. Él es la máxima autoridad. ¿Entiende? No voy a pedirle a ningún ser humano tan santo como haya sido que me ayude con mis necesidades. No cargo una medallita de buena gracia, buena suerte en mi cuello para que me ayude. Porque mi Cristo es preeminente. Es preeminente. En mi matrimonio, cuando tengo problemas, voy a mi Cristo preeminente a pedirle que me ayude y a orar y a pedir y a buscar en su palabra lo que Él dice para tratar de vivirlo. You understand? Colosenses 1:15, si quieren podemos ver rapidito ahí, Colosenses 1:15, uno de mis pasajes favoritos. Es poderoso este pasaje aquí. Dice, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Miren el 17, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Por qué me voy a postrar? ¿Por qué le voy a pedir? ¿Por qué le voy a dar devoción a nadie más que a mi Cristo?
¿Sí? Es tan importante esto. Y oremos por esos que están ciegos, que su corazón está necesitado, pero están equivocados en su teología, están equivocados en su bibliología, están equivocados en sus creencias espirituales porque no concuerdan con la Biblia. Amémosles. Oremos por ellos. Traigámonos a la luz de las Escrituras. Ustedes aquí tienen mucha gente que pueden alcanzar para Cristo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Estás orando por ellos? Que están ciegos. They're blind. Pero tú puedes traer la palabra, la verdad, la Biblia, a Cristo. Cristo es preeminente, pero también su señorío es individual y global. Filipenses 2, 9 al 11 nos dice Filipenses 2, 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Mira el 10, para que ante el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Mira 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted sabe que toda rodilla se le va a doblar. Global. ¿Entiendes? Un día toda rodilla se va a doblar a Jesucristo. Pero también es individual, hermanos. Es individual. Miren a Romanos 14, 7 y 9. 7, 8 y 9. Romanos 14, 7, 8 y 9. ¿Qué dice ahí? Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Kyrios, para el Kyrio vivimos y para el Kyrio morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es individual, es individual. El diccionario hispano dice, cuando un creyente hace tal confesión, está afirmando directamente su pertenencia a Cristo como Señor, expresada a través de la obediencia incondicional a su voluntad. Déjame ponerle un poquito de emoción, de sentimiento a esto. ¿Okay? ¿Están conmigo? Ok. ¿Cuántas mujeres han dado a luz a un hijo? ¿Ay? ¿Ok? No 2, 3 o 4 o 5, Carolina. But just one. ¿Se acuerdan cuando vieron a ese niño por primera vez, esa niña? Right? ¿Cómo se sintieron? Right. Ahora, ¿cuántos son abuelos aquí? Abuelos y abuelas. ¿Tienen nietos? Ok, ustedes me comprenden. Estos son los viejitos de la iglesia. Right? Ver a mis nietos cada semana me trae una satisfacción natural, un gozo de relación. Y voy a agregar esto, como alguien dijo, lo bonito de eso es que sus papás se los llevan a su casa. Right? But connect with me for a moment, conéctate conmigo por un momento, ¿verdad? Esa satisfacción natural cuando ves a un nieto, y yo tengo el gozo de verlo casi todos los días, a uno de ellos, es una satisfacción. Quiero que ese sea el sentimiento que tengas cuando hablamos de esta preeminencia y señorío. No tanto un sentimiento de, tengo que obedecerlo, sino, qué privilegio tengo yo de conocer a este gran Rey y Señor. Qué lindo, qué privilegio. Y sentir ese gozo de conocer al Señor. Por eso, quiero terminar con estas aplicaciones, ¿ok? Eso es lo que yo pienso. Pastor, how do we put this into practice? ¿Ok? Aquí bien, tomar 5 cosas ahí rapidito. ¿Ok? Número 1, cambia tu imagen mental. Cambia tu imagen, change your mental image. Whatever you picked it up, donde tú la agarraste, religión, lo que sea, cambia tu imagen mental. ¿Ok?
Deséchate de tus connotaciones religiosas que están equivocadas. Cristo no habita en ningún templo, Cristo es real, Cristo es personal, Cristo no es algo religioso verdaderamente en el sentido de cómo nos han enseñado esos diferentes Jesuses que hemos aprendido, ¿verdad? Cambia tu imagen mental. Segundo, dale adoración. Dale adoración cuando te levantes en la mañana. Jesús, te amo. Humíllate delante de Él, ¿verdad? Exáltalo con tus manos hacia arriba y humíllate delante de Él. Dale adoración. Dale oración. Señor es el Señor. You're my King, you're my Lord. I love you, Lord. Thank you, Lord. For another day of life, otro día de vida. Gracias, Señor. Do that. Start to practice that. 3, vive cada día en su presencia. Live every day in His presence. Recognize Him in all that you do. Reconócelo en todo lo que haces. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Reconócelo. Vas a la función de tus hijos en la escuela. Reconócelo, Señor. Qué fantástico que estamos aquí celebrando familia porque tú nos ayudas con esta familia. Es una bendición. Qué lindo. Vive cada día en su presencia. No te salgas de tu casa sin orar, sin pensar en Él. No comiences tu día sin conexión. Right? 4, examínate al final de tu día según su voluntad. This is hard. Aquí está lo difícil. How did you do that day? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste ese día? ¿Qué no hiciste? ¿Dónde fallaste? ¿Verdad? Ríndele cuentas a Él. Ríndele cuentas al Señor todos los días. Vas a ver cómo ha cambiado. Esposos aquí pueden cambiar. Esposas aquí pueden cambiar. Children, you guys can change. If you think about Jesus, and not your mom and dad, but you think about Jesus, He loves you. And He wants you to respect mom and dad. Talk to Him. Okay? Then you're going to be better with them. Esta es la manera que tú tienes que pensar. You got to think this way. Okay? Y 5, this is very important. Límpiate de pecado en reverencia y honor. No entretengas el pecado en tu vida. We must live holy lives, vidas santas. I live with that every day. Yo vivo con eso todos los días. Todos los días vivo con esa realidad. Que no puedo mezclar el pecado con el señorío de Cristo. No es mi Señor si no estoy rindiendo para una transformación personal y un cambio. ¿Tiene sentido? Ok, pónganse de pie y vamos a